Cálculo 1, desigualdades y valor absoluto. Problema 2.1. Sin recurrir a tablas, demuestre la siguiente desigualdad numérica. 1 sobre el logaritmo de base 2 de pi más 1 sobre el logaritmo de base 5 de pi es mayor que 2. Cuando dice que no recurramos a tablas, desde luego estamos hablando de las tablas de los logaritmos. Muy bien, comencemos la demostración. Lo que voy a hacer primero es aplicar un cambio de base al logaritmo de base 2 de pi, y esto se realiza aplicando la siguiente identidad de logaritmos. Tengo logaritmo de base a de b, y esto es igual al logaritmo de base k de b sobre logaritmo de base k de a. Aplicando esta identidad de logaritmos al logaritmo de base 2 de pi, voy a cambiar la base de este logaritmo. 1 sobre logaritmo de base 5 de pi, ya no va a ser 2, sino va a ser 5 la base del logaritmo, sobre logaritmo de base 5 de la base del logaritmo anterior. Esto dice la identidad. Más 1 sobre logaritmo de base 5 de pi, todo esto mayor que 2. Aplicando extremos y medios en el primer término del lado izquierdo de la desigualdad, tengo lo siguiente. Logaritmo de base 5 de pi. Lo que tenemos ahora es una suma de fracciones en la cual el denominador es común, y esto se realiza de la siguiente forma, si recordamos un poco suma de fracciones. Logaritmo de base 5 de 2 más 1 sobre el común denominador, que es logaritmo de base 5 de pi mayor que 2. Una identidad que me es útil y que voy a aplicar de aquí y en el siguiente paso es que si yo tengo logaritmo de base a de a, esto equivale a 1. Noten ustedes que tanto la base como el valor al que se le aplica el logaritmo son iguales. Cuando ocurre esto, el resultado es 1. ¿Por qué? Básicamente lo que hace el logaritmo es hallar el valor al cual se eleva como exponente la base, tal que como resultado me va a dar el valor al que se le aplica el logaritmo. En este caso es 1, porque a elevado a 1 me va a dar a. Es por eso que digo que el logaritmo de base a de a es 1. Y en el siguiente paso de nuestra demostración lo que voy a hacer es escribir este 1 de una forma diferente, aplicando esta identidad de logaritmos. En vez de escribir 1, voy a escribir logaritmo de base 5 de 5. Esto es 1 por esta identidad. Se mantiene el denominador y ahora tengo en el numerador una suma de logaritmos, y hay una identidad de logaritmos nuevamente que me funciona bastante bien aquí, y es la que sigue. Esto es lo que se hace cuando tengo una suma de logaritmos, desde luego con las mismas bases de dos valores. Se unifica el logaritmo y se aplica este al producto de los valores a los cuales se les estaba aplicando el logaritmo en la primera parte. Entonces esto lo voy a aplicar al numerador y tengo entonces logaritmo de base 5 de 2 por 5. Ahora tengo en el numerador logaritmo de base 5 de 10, porque 2 por 5 es 10, sobre logaritmo de base 5 de pi. Lo que voy a hacer a continuación, o lo que quiero hacer a continuación, es pasar este denominador a multiplicar al otro lado de la desigualdad, a multiplicar a 2. Pero esto en desigualdades solo se puede realizar si estoy seguro de que lo que estoy pasando en este caso a multiplicar es positivo. En algún otro caso puedo querer pasar a dividir algún factor, pero también tengo que estar seguro de que esto que estoy pasando a dividir es positivo, porque si en el otro caso fuera negativo lo que quiero pasar a multiplicar o dividir al otro lado de una desigualdad, entonces la desigualdad en ese caso se invierte, ya no sería mayor que, sino menor que. Ahora bien, ¿cómo yo sé que el logaritmo de base 5 de pi es mayor que 0? Se me ha prohibido utilizar tablas de logaritmos. Entonces, ¿cómo yo puedo averiguar o cómo puedo saber esto? Me planteo una hipótesis. Digo, logaritmo de base 5 de pi es o pertenece al conjunto de los reales positivos, por lo tanto tendrá que ser mayor que 0. ¿Cómo demuestro esto? Voy a partir de una desigualdad evidente. Pi es mayor que 1. Desde luego, porque una aproximación de pi es 3.14, 1592, etc. Y esto desde luego es mayor que 1. Ahora bien, a esta desigualdad le puedo aplicar logaritmos a ambos lados.
de la desigualdad. En este caso voy a aplicar logaritmo de base 5 a ambos lados. Logaritmo de base 5 de pi mayor al logaritmo de base 5 de 1. Aquí se mantiene el logaritmo de base 5 de pi, y aquí logaritmo de base 5 de 1 tendrá que ser 0. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 0 me va a dar 1, y eso es lo que hace el logaritmo, recordemos. Entonces con esto queda probado de que el logaritmo de base 5 de pi es mayor que 0. Por lo tanto, se cumple que el logaritmo de base 5 de pi pertenece al conjunto de los reales positivos. Esto que he hecho aquí lo voy a marcar con un asterisco. Es decir, dada una desigualdad, yo puedo aplicar logaritmos a ambos lados de la desigualdad y esta desigualdad se mantiene. Siempre y cuando también en la base del logaritmo que estoy aplicando a ambos lados de la desigualdad sea mayor que 1. En este caso se cumple porque 5 es mayor que 1. Y con esto logro demostrar que el logaritmo de base 5 de pi es mayor que 0. Muy bien, logaritmo de base 5 de pi entonces es mayor que 0. Así yo puedo realizar la siguiente operación, que es pasar esto a multiplicar al otro lado de la desigualdad. Muy bien, lo que sigue es la aplicación de nuevamente otra identidad de logaritmos. Yo tengo logaritmo de base a de b, y esto está multiplicado por un factor m, digamos. Esto equivale al logaritmo de base a de b elevado a m. ¿Qué ha sucedido? Este factor que está multiplicando al logaritmo de base a de b pasa a ser el exponente de b. Voy a aplicar esto en este paso ya para terminar la demostración. Logaritmo de base 5 de 10 es mayor a 2, va a pasar a ser el exponente de pi. Logaritmo de base 5 de pi al cuadrado. Nuevamente voy a aplicar esta propiedad que he marcado en asterisco, pero ya en este paso. Si tengo logaritmo de base 5 de 10 mayor a logaritmo de base 5 de pi al cuadrado, esto se cumple si y solo si 10 es mayor que pi al cuadrado. Y esta es una desigualdad evidente. 10 es mayor que pi al cuadrado. Con esto se habría realizado lo que se quería demostrar. Pero en este paso nuevamente he aplicado la siguiente propiedad, o el siguiente teorema si se quiere. La demostración. Quizás no realice la demostración completa, pero la voy a dejar para que ustedes la terminen. Voy a partir del hecho de que a es mayor que b. A yo lo puedo escribir como b a la logaritmo de base b de a, y b como b a la 1. Lo que estoy diciendo es que todo esto equivale a a, y b a la 1 desde luego equivale a b. Y lo que he hecho básicamente es reescribir a mayor que b de otra forma. Debo decir también que el hecho de que b elevado al logaritmo de base b de a es igual a también es demostrable, se puede demostrar. Entonces, dada esta desigualdad, tres cosas pueden suceder al comparar los exponentes. Según la ley de tricotomía, estos exponentes pueden ser iguales, pero no tiene sentido, porque si fueran iguales, noten ustedes que las bases son iguales, la desigualdad no tendría sentido. Si el logaritmo de base b de a es 1, es igual a 1, entonces b no puede ser mayor que b tendrá que ser igual a b. No tiene sentido esta desigualdad, ¿verdad? La otra es de que logaritmo de base b de a sea menor que 1, pero esto tampoco tiene sentido, porque contradice la desigualdad. Entonces, logaritmo de base b de a tendrá que ser mayor que 1. Y para finalizar la demostración, sugiero que en esta parte de la desigualdad se haga un cambio de base. Podrá ser de la siguiente forma. Noten ustedes, aquí tengo logaritmo de base a de b. Sería bueno que sea de esta forma. Y estos pasos que he hecho son reversibles, es decir, puedo partir de aquí y demostrar que a es mayor que b.
Aquí estoy partiendo de que a es mayor que b y voy a demostrar que el logaritmo de base k de a es mayor al logaritmo de base k de b. Por favor pido que se termine la demostración y con esto pues estará más sólida nuestra demostración de esta desigualdad numérica. Debo además, para finalizar, decir que todas las identidades que he colocado en amarillo de logaritmos son también demostrables.